Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación continuaremos con una clase más del curso Señales y Sistemas. Bueno, la clase de hoy día, el tema de hoy día es el siguiente. El tema es respuesta de frecuencia. Respuesta de frecuencia de los sistemas LTI-CT. A ver, quiero decir antes de comenzar que este tema en la explicación teórica es muy abstracto. Desde mi punto de vista es bastante abstracto, desde la forma en la que me lo explicaron a mí. Pero en la parte práctica, el problema como tal es bastante sencillo. O sea, lo que vamos a hacer es desarrollar una técnica que nos va a permitir encontrar soluciones. En todo sistema nosotros tenemos una señal de entrada y una señal de salida, ¿no? Lo que vamos a poder encontrar es, dadas unas entradas, vamos a encontrar las salidas para un cierto sistema, ¿sí? Y para poder aplicar la siguiente técnica, es necesario que el sistema sea vivo estable. Lo voy a poner aquí. Solo si el sistema es vivo estable. Solo si el sistema es vivo estable. El nombre de la técnica es el título del tema, respuesta de frecuencia de los sistemas LTI-CT. ¿Por qué se llama respuesta en frecuencia? Porque las respuestas que nosotros vamos a obtener Y de T van a depender de la frecuencia de la señal de entrada. Esa frecuencia es W. Y para poder hacerlo, como por lo general nuestros sistemas van a estar en el dominio de S, tenemos que pasar de S, tenemos que sustituir S por JW. Y esta W es el valor de la frecuencia de la cual va a depender la respuesta de nuestro sistema. Entonces, dicho en resumen, de eso se trata el tema de hoy día. Ahora vamos a la parte abstracta. No sé si a ustedes les pase como estudiantes, pero por lo menos a mí también. A veces hay temas que tienen un alto nivel de abstracción, que son muy formales, que es bien difícil comprender por la formalidad de la forma en que se desarrollan. Pero a veces son muy simples, como en este caso, lo que les estoy diciendo. ¿De qué se trata esto? De una técnica de la cual vamos a tomar la frecuencia de entrada, la frecuencia de las señales de entrada para obtener soluciones o las respuestas de nuestro sistema, y para eso tenemos que ver que el sistema sea vivo estable y reemplazar ese por JW. Así de simple es. Pero ahora vamos a hacer la explicación formal, porque es necesario. Tal vez bien reforzando con otros videos o recabando más información puedan entenderlo de otra manera. Aún así vamos a explicarlo según la formalidad que requiere el tema, ¿no? De la forma formal es esta. Si yo tengo una señal de la forma de W elevado a la ST, yo la voy a tener que representar de esta manera, con un módulo que va a ser HDS y la forma de W elevado a la ST que va a contener un ángulo, ¿sí? Y yo necesito sustituir S por JW, como ya lo había explicado antes, y que mi sistema sea vivo estable. El sistema debe ser vivo estable. Ahora, cabe resaltar que esto que está aquí, este W elevado a la ST, que ustedes ya saben que es un desplazamiento, que es un retardo en el dominio del tiempo, también se puede asimilar como un número complejo en su forma compleja exponencial. No sé si ustedes deberían saber que los números complejos pueden representarse como su forma compleja exponencial, que es esta. Bueno, no así, sino W elevado a la JW.
Esa es la forma compleja exponencial de los números complejos. También se puede representar de la forma cuadrática y la forma polar. En la forma polar es cuando tenemos el módulo del número complejo y el ángulo, ¿sí? Por separado. Son conceptos que ustedes ya deberían manejar de matemáticas como tal. ¿Por qué recalco esto? Porque si lo vemos de esa forma tal, será más fácil que ustedes puedan entender lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, como les iba diciendo, si yo tengo una señal compleja exponencial e elevado a la jw por t, yo voy a tener que llevarla de esta forma, donde yo tendré un módulo y también tendré mi desplazamiento. Ahora, la señal e elevado a la jw por t, yo debo representarla por la norma del módulo. Eso es lo que significan estas rayitas, valor absoluto, la norma. Y con la parte de la forma compleja exponencial, sumándole su respectivo desplazamiento teta. Que si que también lo podemos representar de otra forma. ¿Cuál es esa otra forma? Separando los Euler. O sea, este de aquí vendría a ser. Y ahí está separado. O sea, este vendría a ser este. Y este vendría a ser el de acá. Separar los Euler, solo para que puedan visualizarlo. ¿Ya? Ahora, espero que lo estén asimilando hasta ese punto. Si yo segmento el número complejo exponencial en la parte, porque el número complejo exponencial tiene dos partes. La parte que está constituida por el coseno, yo también tendré que multiplicarle la norma a la señal del coseno y agregarle el desplazamiento teta. ¿Sí? Y si tomo la parte imaginaria de mi señal compleja exponencial, esta estará definida por el seno. Y esta también, al aplicarle esta técnica, necesito multiplicarle por la norma al argumento de la señal tengo que aumentarle el desplazamiento teta, ¿sí? Generalizando, nosotros tendríamos lo siguiente: una señal a coseno w por t más teta se convierte en a h jw. O sea, sería la misma señal. Yo le multiplico por la norma de la señal compleja exponencial por el coseno w por t más teta hjw y más teta, y le aumento en el argumento de la señal el desfasamiento teta. Y si tengo la parte imaginaria, que es b seno w por t más teta, yo le debo multiplicar a sí mismo en la parte de la magnitud, multiplicarle por el módulo hjw, y en el seno, en el argumento, incrementarle el desfasamiento teta, ¿no? Cabe resaltar que esto que yo estoy diciendo, que es la magnitud y el desfasamiento teta, corresponden a valores de mi sistema. O sea, si que yo tengo mi sistema
Aquí adentro yo tengo mi h de s, mi h de t. De este h de t, en este caso h de s, creo que sería mejor decirlo hs porque ya les dije que tenemos que reemplazar el s por jw. De este hs yo saco esta magnitud y saco este ángulo, ¿sí? Entonces, esa es la forma abstracta de decir qué es lo que vamos a hacer. Si están un poco confundidos, no se preocupen, porque eso lo entenderán con el ejemplo. Pero igual es por así decirlo, es mi obligación darles la parte abstracta para que puedan abrir un poco sus mentes. Ya, sigamos con la explicación. Siguiente, operadores característicos LTI-CT. Operadores operadores característicos LTI-CT. Esto es como un resumen de los operadores que ustedes en cierta forma ya los conocen, unos que otros, pero es para que quede más claro. Primero, retardador ideal. ¿Cuál es el retardador ideal? En el dominio del tiempo, nosotros tenemos un ejemplo de retardador ideal de esta manera. Un h de t, el cual ese h de t tenemos el delta Dirac de t menos tau. Yo tenía una señal y de t a la salida que se definía como x de t menos el tau. Ya lo habíamos visto cuando les di antes una tablita con lo que era el retardador, el integrador, y les habíamos explicado que el Dirac de t era un retardador. Y si esto lo pasamos al dominio de la frecuencia, esto se representaba de esta forma. Teníamos un x de s, el retardador se definía como r elevado a la menos st, ya lo expliqué, les hice una explicación al respecto de eso en una clase anterior, y el y de s vendría a ser igual a r elevado a la menos st por x de s. ¿Sí? De aquí nosotros podemos definir que si yo despejo mi h de s es igual a mi y de s sobre mi x de s, y eso es igual a mi y elevado a la menos st, obvio, ¿no? Ya. Y asociándolo con lo que ya les estuve explicando hace un rato del tema, ¿cuál era el tema? El tema es respuesta de frecuencia de los sistemas LTI-CT. Yo tengo que hacer dos cosas con mi HS. Primero, encontrar la norma. Si ya dije que mi HS es elevado a la menos ST, mi norma sería la norma de mi H de S. Esa norma del HS yo tengo que reemplazar a S por JW. Eso les había dado en la teoría. Y eso vendría a ser igual a ¿cuánto aquí? En el caso de aquí, esa norma es igual a 1. Ya les voy a decir por qué. Y el ángulo de desfasamiento, JW, en el caso de aquí, es menos W. Es menos W. Menos W por T. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Nosotros tenemos una forma, por así decirlo, forma base, que es esta. HJW es igual a la norma JW por R elevado a la J teta de H de JW. Si nosotros comparamos eso con la señal original, que debe ser HJW es igual a Euler elevado a la menos J W por T, podemos ver que para que haya igualdad, en este caso
Aquí tendríamos como una unidad y diríamos entonces que h de jw por h de jw es igual a 1, que es lo que está acá. Y para que esto sea correspondiente a lo de arriba, entonces este teta tiene que ser igual a menos w por t. ¿Sí? Igual sintetiza lo que ya hemos estado diciendo. Tenemos nosotros nuestro h de t o nuestro h de s, evaluamos s igual a jw, pero antes verificamos que el hs sea vivo estable, ¿no? Luego evaluamos s igual a jw, determinamos la norma y determinamos el ángulo de fase, y eso lo añadimos a la entrada, ya lo vamos a ver en el ejemplo, y de esa forma obtendremos la salida. En eso consiste esta técnica, para poder encontrar una respuesta en función de la frecuencia de entrada, de la señal de entrada. Ya. Sigamos avanzando. Si yo tuviese la señal del tira de t, todos sabemos que la transformada del tira de t es 1. Y si tenemos el tira de t menos tau, la transformada vendría a ser Euler elevado a la menos st por 1. Ya, bueno, y para resumir también, la respuesta de nuestro ejercicio, lo voy a poner aquí con naranja, las respuestas nos las pueden pedir en dos formas. La primera va a ser llamada espectro de magnitud, que será una gráfica dada de esta forma. Vamos a graficar la norma de h de jw versus w. Y la otra respuesta va a ser el espectro de fase. El espectro de fase va a ser una gráfica en la cual voy a graficar el desfasamiento teta versus w. ¿Sí? Aquí vamos, espectro de magnitud. Ya, estas gráficas van a ser así. En el caso del espectro de magnitud, el eje vertical va a ser para la norma de h de jw, y el eje horizontal va a ser para w. Aquí iremos graficando, en este caso, una recta, por ejemplo. Y en el caso de acá, el eje vertical, en el caso del espectro de fase, el eje vertical va a ser el ángulo teta. Y el eje horizontal va a ser w. Y aquí tendremos una serie de puntos que van a definir ese ángulo teta. Y esos puntos, esas coordenadas las vamos a denominar sigma j. Sigma. Bueno, esa es la parte formal. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. ¿A qué me refiero? Ya. Para seguir avanzando, bueno, a modo de un pequeño ejemplo, tenemos que si nosotros tenemos un hs igual a Euler elevado a la menos st, con un s igual a, bueno, lo primero que hacemos es reemplazar s por jw, tendremos lo siguiente. Tenemos que el h de jw es igual a Euler elevado a la menos jw por t. Ya, en este caso lo que hemos hecho es reemplazar s por jw.
Si definimos la norma esto es la norma del h de JW, esta norma va a ser igual a 1, porque la norma es lo que está multiplicando aquí a la señal de Euler, que es 1. Y si definimos el ángulo θ, el θ de JW, este es igual a menos W por T, ya lo habíamos visto hace un rato. Entonces nosotros podemos representar esto como h de JW igual a la norma de h de JW por Euler elevado a la j y el desfasamiento θ de h de JW. Ahora, viéndolo en forma de sistema, si nosotros tenemos una señal, en un sistema tenemos la señal de entrada con nuestro HDS, que en este caso es Euler elevado a la ST, a la menos ST, y un YDS, que es la salida. Si yo tengo una señal de entrada XDS igual al coseno de W por T, mi pregunta es cuánto será mi salida Y de T. ¿Cuánto será mi salida Y de T? ¿Cómo nosotros respondemos a esta pregunta? Hacemos tal y como he estado diciendo. La señal en este caso tiene una magnitud 1 por el coseno W por T. Al aplicar la técnica como tal, lo que hacemos es multiplicar la norma de nuestro sistema, como en este caso la norma es 1 para Euler elevado a la menos ST, que es nuestro caso. Entonces multiplicamos la señal de entrada por esa norma, sería la norma 1. El primer 1 que coloco, que está aquí, es el 1 que ya corresponde a la señal de entrada. Este 1 acá es la norma de mi HDS, de este, por el coseno de W por T más 0 grados. Estos 0 grados que están aquí son el desfasamiento original de la señal. En este caso la señal coseno no tiene un desfasamiento, por eso le pongo 0 grados. Y a eso le adiciono el desfasamiento de mi HDS. En este caso vimos que el desfasamiento es menos W por T. Ya, ¿y esto cuánto nos da? Esto nos da como resultado el coseno, y aquí tendríamos W por T menos W tau. Cabe resaltar que este aquí es W tau, no son la misma T. Este aquí es T y este acá es tau. Déjenme ponerlo de una forma más contundente, ¿no? Ahí. De aquí saco factor común W y me queda T menos tau. Y ahí yo puedo decir que la salida Y de T es igual al coseno de W T menos tau. Y esa es la respuesta. Más o menos en eso consiste el tema de hoy día. Vamos a obtener una respuesta Y de T en función de la frecuencia W de la señal de entrada. Y para hacer eso tenemos que reemplazar S, porque lo hemos hecho, hemos reemplazado S por JW, y tenemos que verificar que nuestro sistema, que nuestro HS sea vivo estable. Ya, vamos con otro, integrador ideal. Ya. En el caso de un integrador ideal, nosotros tenemos esto. Si nosotros tenemos una señal de entrada x de t y lo vamos a integrar, el símbolo aquí es de la integral, y tendremos una señal de salida y de t. Esa integral en el dominio del tiempo, sh de t, se define como un μ de t. Ya habíamos dicho que μ de t es un integrador. Si esto lo vemos en el dominio de la frecuencia y le aplicamos la transformada, para llevarlo al dominio de la frecuencia tendríamos x de s, y aquí tendríamos un 1 sobre s. Entonces un 1 sobre s en el dominio de la frecuencia es un integrador y nos da como resultado una salida que es y de s, que vendría a ser igual a 1 sobre s, que es el integrador, multiplicando a la señal de entrada x de s. ¿Sí?
Este, en el caso, bueno, continuamos. Si reemplazamos S igual a J por W, como que es lo que hay que hacer para poder aplicar esta técnica, tendríamos que, en este caso, tendríamos que el H de JW vendría a ser igual a 1 sobre JW. ¿Por qué igual a 1 sobre JW? Porque ya definimos que el H de S igual a 1 sobre S. Reemplazamos la S por JW. Y de aquí tenemos que determinar la magnitud y determinar el desfasamiento θ de H de JW. Aquí viene algo interesante. ¿Qué es lo interesante? Lo siguiente. Vamos a nosotros a definir este valor, el desfasamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Primero, ustedes deberíamos estar en conocimiento de la siguiente observación. Si yo tengo, me voy a poner con otro color, si yo tengo una señal compleja exponencial de la forma e elevado a la j por pi medios, e elevado a la menos j por pi medios, esto es igual a menos j. De aquí yo puedo decir que hay una relación estrecha relación entre el menos j y el ángulo de desfasamiento menos pi medios. Ahora eso nosotros lo podemos desarrollar de esta manera, por si acaso tienen dudas. E elevado a la menos j pi medios es una señal compleja exponencial que se puede segmentar en dos partes. La parte la primera parte de esta señal cuadrada, o sea, cuando ya se la lleva a sus componentes real y compleja respectivamente, se saca así: coseno del pi medios menos j por el seno de pi medios. Y si nosotros desarrollamos esto, sabemos que el seno de pi medios se hace 1 y que el coseno de pi medios se hace 0, y me queda que Euler elevado a la menos j pi medios es igual a menos j. Esa es, como por así decirlo, la demostración. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy con lo de acá? Lo siguiente. Nosotros tenemos aquí un 1 sobre W, 1 sobre JW, porque teníamos esta señal, la señal 1 sobre JW que está aquí. Ese 1 sobre JW nosotros lo podemos separar como 1 sobre J y 1 sobre W. De tal manera que podemos separar esto como el 1 sobre W lo ponemos igualito, y el 1 sobre J lo vamos a reemplazar por Euler elevado a la menos J por pi medios. ¿Por qué? ¿Por qué 1 sobre J lo podemos reemplazar? Ustedes me han de preguntar, ¿por qué el 1 sobre J lo podemos reemplazar por esto? Eso es lo que estamos haciendo. Si yo les había dicho que Euler elevado a la menos J pi medios era igual a menos J. Y la razón es la siguiente. Porque sucede que 1 sobre J es igual a menos J. Es decir, la equivalencia que yo les estoy dando aquí la pueden ver de esta forma. Yo les estoy diciendo que 1 sobre J por 1 sobre W es igual a 1 sobre W por Euler elevado a la menos J pi medios. Pero si reemplazamos el 1 sobre J por menos J, tendríamos menos J por 1 sobre W. ¿Y eso qué es igual? El menos J, como ya les había explicado hace un rato, es igual a Euler elevado a la menos J pi medios 1 sobre W. Y ahí llegamos a esa conclusión. Por si acaso no me crean, vamos a hacer la demostración de dónde sale esto, de que 1 sobre J es igual a menos J. Esto sale lo siguiente. Todos sabemos que 1 sobre J es lo mismo que decir 1 sobre la raíz de menos 1. Porque J es la representación de los números complejos. Si yo este número complejo
lo subo al numerador, tendría la raíz de menos 1 elevado a la menos 1 sobre 1. Lo he subido al numerador. Si esto de aquí yo lo llevo a la forma exponencial, ustedes deberían saber lo siguiente. Si yo tengo la raíz cuadrada de a, esto es igual a elevado a la 1 medio. Esa es por así decirlo, una equivalencia básica en las matemáticas, que lo pueden ver mejor de esta manera. La raíz cuadrada de a elevado a la 1 es igual a elevado a la 1 medio. ¿Para qué me sirve eso? En el caso de aquí, para lo siguiente. Esto es lo mismo que tener menos 1 elevado a la 1 medio por la raíz cuadrada y por el menos 1 que está aquí, por este menos 1. Si luego yo le multiplico esto, tendría menos 1 elevado a la menos 1 medio. Y si lo llevo a la raíz cuadrada de nuevo, tendría la raíz cuadrada de menos 1, pero elevado a la menos 1. Lo cual me daría lo siguiente, la raíz cuadrada de menos 1 sobre 1. O sea, porque el menos 1 lo que me permite es invertir el 1 hacia el denominador. ¿Sí? El exponente negativo me hace invertir el 1, pero como 1 dividido para 1 es lo mismo, me quedaría igualmente la raíz cuadrada de menos 1, lo cual sería igual a j, porque sigue siendo lo mismo j. De esa forma, esa es la razón por la que 1 sobre j es igual a menos j. Bueno, ¿a qué va todo esto? Todo esto va, según lo que les he estado diciendo, que si aquí yo tengo 1, ¿qué? 1 sobre JW, eso tiene una estrecha relación con el desfasamiento teta de pi medios, de caso de menos pi medios. Entonces yo puedo decir que este ángulo teta es igual a menos pi medios, en el caso del integrador ideal. ¿Sí? Y por si acaso también no se recuerden, esta expresión que desarrollé aquí nace de esto. Esta también es una fórmula que les había dado. R elevado a la JA es igual al coseno de A más J por el seno de A. Y R elevado a la menos JA es igual al coseno de A menos J por el seno de A. No se olviden de esas fórmulas. Bueno, con eso nosotros podemos decir lo siguiente. Si yo quiero hacer el gráfico para el caso del integrador ideal, el gráfico del espectro de magnitud y el espectro de fase, el espectro de magnitud tendría esta forma. Recuerden que el eje de las Y es la magnitud y el eje horizontal es la frecuencia W. Sería una señal compleja exponencial de esta manera. Y en el caso del ángulo teta de h de JW, como ya vimos que ese ángulo teta era un solo ángulo que era menos pi medios, yo bajaría aquí menos pi medios y tendría esta forma. Obviamente se extiende desde menos infinito hasta más infinito porque se define para todos los valores de W, que son las frecuencias. Ya, yo sé que esto está un poco abstracto, pero cuando ustedes vean el ejemplo van a darse cuenta que no es tan complicado, que no es tan difícil. Ya, bueno, entonces vamos con lo siguiente. Ya, ¿qué es lo siguiente? Una pequeña especie de ejemplo. Si tenemos una señal de entrada x de s con 1 sobre s, que vendría a ser el h de s, que en este caso es lo que estamos viendo, que es el integrador ideal, y una salida y de s, y si yo tengo mi x de s, que es mi señal de entrada definida como el coseno w por t, donde se puede observar que la magnitud es 1 y su desfasamiento es 0. Y si yo aplico la técnica, yo tendría que, en este caso de mi señal 1 sobre s,
reemplazar, como ya saben, S igual a J por W. ¿Ya? Entonces, sería igual a 1 sobre J por W porque porque mi H de S es 1 sobre S. Entonces, 1 sobre S es igual a 1 sobre J por W. Déjenme hacerlo más separado para que no se confundan. Yo tenía mi 1 sobre S y le reemplazo S por JW. A esto aquí yo tengo que sacarle la magnitud. En este caso, la magnitud sería igual a, o sea, la magnitud de esto, la magnitud de 1 sobre JW, igual a 1 sobre W. Entonces yo multiplico la magnitud de mi H de S, luego de haber reemplazado S por JW, sería 1 sobre W por la señal de entrada, que es coseno W por T. Pero a este valor yo tengo que aumentarle el desfasamiento, que en este caso el ángulo en el que se desfasa es menos pi medios. Entonces yo pongo menos pi medios. Y por matemáticas nosotros sabemos que el coseno W por T, cuando se desfasa pi medios, esto es igual al seno de W por T. Eso es algo que ustedes ya deberían saber. La señal seno y coseno son las mismas, solo que se desfasan pi medios. En este caso, coseno, cuando se desfasa pi medios, hacia la derecha se convierte en seno. Y con eso yo puedo decir entonces que mi señal y de t, o sea, puedo decir entonces que mi señal y de t es igual a 1 sobre w por el seno de w por t. Y en eso consiste esto, ¿no? En poder encontrar la respuesta de mi sistema ante una entrada que va a depender específicamente de la frecuencia W. Solo que la diferencia está en que en el ejemplo que yo voy a darles ya vamos a encontrar valores puntuales de W y vamos a hacer representaciones del espectro de magnitud y frecuencia con valores puntuales de W. Ya vamos al siguiente. El siguiente es diferenciador ideal. Diferenciador ideal. Ya vamos a ver qué dice aquí. Nuestro diferenciador ideal, ¿cómo es este de aquí? Nosotros vamos a tener así mismo un sistema en el cual va a estar definido el diferencial de A de t, diferencial de A de t va a tener una salida y una respectiva entrada, ¿verdad? Entonces si yo ingreso la señal x de t, mi salida y de t va a ser igual al diferencial de x de t respecto al tiempo. Si yo le aplico la transformada, ¿yo qué obtendré? Yo obtendré mi sistema en el dominio de la frecuencia de x de s, y el diferencial se define en el dominio de la frecuencia como la s solamente. Y de s es igual a s por x de s. Ahora, todos sabemos aquí que mi h de s es solamente la s. Si yo quiero aplicarle esta técnica, yo reemplazo s por jw. Entonces tendría que mi h de jw será igual a jw. Si a este le saco la magnitud o la norma, esto es igual a w. Y si le saco el ángulo, esto es igual a pi medios. Ya, aquí no hay una explicación profunda, así como en el caso de acá, porque es lo mismo, es muy parecido. La diferencia es que aquí sale positivo en el caso del diferenciador. Porque en el integrador salía pi medios también, pero salía pi medios negativo.
pero en el integrador salía pi medios, pero salía pi medios negativo. En el integrador salía pi medios negativo. En el caso del diferenciador va a salir pi medios, pero positivo. Entonces, si yo quiero hacer mi representación en el dominio mi representación del espectro de la magnitud, yo tendría una representación de esta manera. Como la respuesta me dio aquí W, y W es como si yo tuviese una variable X, por ejemplo. Entonces yo voy a tener una señal que va a ser como la señal identidad, sí, con una pendiente de 1 para los valores de W. Y en el caso de mi espectro de fase, este va a estar definido para los valores de pi medios positivos, así. Y eso. En el caso de acá, bueno, aquí se evidencia está bastante claro por qué la forma del espectro de magnitudes de esta manera, como la señal identidad que es X. Por si acaso la señal identidad era esta, y de t es igual a X, perdón, o mejor dicho, f de X igual a X. Eso es algo que se ve en matemáticas al comienzo de funciones. Entonces aquí es claro, ¿no? ¿Por qué la señal es de esta forma? Porque si yo tengo que mi magnitud solo es W, es como la señal de identidad que solamente era X. En el caso de acá, en el integrador y en el integrador no definimos bien cómo era la forma del H. Como estaba diciendo, aquí se me olvidó poner que en el caso del integrador ideal, la magnitud sería 1 sobre W, porque aquí tengo 1 sobre JW, entonces si saco la magnitud, la J se va, por así decirlo. No es que se va, sino que cuando sacan la magnitud solo va a quedar la norma como tal, entonces la parte imaginaria se obvia, entonces me queda 1 sobre W, ¿sí? Saquen la magnitud de un número complejo y se van a dar cuenta. Entonces me queda 1 sobre W, y por eso es que la forma de la gráfica es de esta manera, porque 1 sobre W es una forma compleja exponencial. Si ustedes se van a internet para que puedan corroborarlo y ponen gráfica de 1 sobre X, aquí está, les va a salir esta forma, solo que en el caso de lo que yo les estoy explicando está definido para los W positivos, por eso solamente tengo esta parte, esta aquí, ¿sí? La parte positiva. Ya. Bueno, entonces continuemos. Esta es la parte del diferenciador ideal, ¿no? Aquí estábamos con el diferenciador ideal y asimismo su respectivo pequeño ejemplo. En este caso, si tenemos una señal x de s que ingresa a nuestro sistema con nuestro diferenciador ideal, que es la s, yo voy a tener una señal de salida y de s. Pero ¿cómo se va a definir esta señal de salida y de s? Mi señal de entrada en este caso va a ser el coseno de W por t, con una magnitud 1, el coseno de W por t, y donde se puede evidenciar que tiene un desfasamiento de 0 grados. ¿Qué es lo que yo hago? Como ya lo sabemos, cojo S y lo reemplazo por JW. Determino la magnitud de JW vendría a ser igual solamente a W. Esa magnitud yo la multiplico por mi señal de entrada, que es coseno W por t, y le agrego el desfasamiento que ya vimos que es ¿cuánto? Pi medios. ¿Esto cuánto me da? Ustedes tienen que saber que
En este caso la señal coseno se convierte en seno, ¿sí? Una forma de poder desarrollarlo es la siguiente. Si solo me concentro en esta parte, ustedes tienen que recordar lo siguiente. Eso se puede desarrollar como el coseno del primer valor, que es W por T, por el coseno del segundo, que es pi medios, menos el seno del primer valor, que es W por T, por el seno del segundo, que es pi medios. Y de aquí que el seno de pi medios es 0 y el seno de pi medios es 1. De aquí que el seno de pi medios es 1, seno de pi medios es 1 y el coseno de pi medios es 0. De esa forma solo me va a sobrevivir el menos seno de W por T. Y eso lo multiplico por la W que había tenido afuera. Entonces me quedaría menos W. Menos W por el seno de W por T. Entonces esto me quedaría ¿cuánto? Menos W por el seno de W por T. Y eso. A ver, como lo he dicho, lo he estado diciendo, este tema está como que un poco abstracto. Traten de asimilarlo y la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio para que quede más claro. Un ejercicio donde yo les voy a dar un sistema modelado esquemáticamente y vamos a probar si el sistema es vivo estable. Luego vamos a hacer el proceso de cambiar S igual a JW y vamos a hacer la representación esquemática del espectro de magnitud, del espectro de fase, y luego de hacer eso vamos a determinar las salidas en función de las entradas que nos va a dar el problema y en función de la frecuencia W, y van a ver que no es tan complicado, pero es necesario que ustedes entiendan esta parte formal, que es bueno para los estudiantes, ¿ya? Eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Estudien bastante, nunca dejen de estudiar, en serio. Y nos vemos, los quiero mucho.